¿Está ocupando la palabra de Dios un lugar importante en tu vida? ¿Estás dedicando tiempo a estudiarla y a recibir la bendición que ella tiene para tu vida? Bienvenido a Lección y Misión. En este día queremos abrir el corazón para recibir el mensaje de la palabra de Dios, el papel de la Biblia en nuestra vida. ¿Realmente la Biblia está siendo importante para que tú puedas conseguir tus planes, tus propósitos y tus sueños? ¿Estás permitiendo que la palabra de Dios llegue a tu corazón, te llene de esperanza, de fortaleza y de vida? Los afanes, las ocupaciones, las tareas de la vida nos pueden alejar de lo que es verdaderamente importante. Nos ocupamos en nuestros sueños, en nuestros trabajos, en los anhelos del corazón, y todo esto tiene su lugar. El problema radica cuando nosotros desviamos nuestra atención del lugar donde debe estar puesta prioritariamente. Cuando nosotros entendemos que el principio de la sabiduría lo encontramos en la palabra, entonces recibimos luz del cielo para que los anhelos del corazón, las metas, el trabajo y todas las tareas que desempeñamos puedan ser potencializadas por el Santo Espíritu de Dios que quiere guiarnos y quiere elevar nuestros caminos a las alturas que Dios quiere que vayan. Por eso estos minutos son muy importantes para ti. Son muy importantes para que podamos permitir que la luz de esta misma palabra nos ayude a comprender la importancia que requiere para nuestra vida dedicarle cada día un tiempo muy especial a acercarnos a esta revelación, a la revelación de la palabra. Quiero invitarte para que busques allí en tu Biblia el texto que hemos de repetir permanentemente y procuraremos aprenderlo y memorizarlo. Lo encontramos en el libro de Hebreos, el capítulo 4, el versículo 12. Así que quiero invitarte para que tú puedas ir a la Biblia y leerlo junto conmigo. Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta semana hemos de recordar este maravilloso texto que nos invita a reconocer la Biblia como la palabra viva, como aquella palabra eficaz que tiene un efecto real en nosotros y que puede determinar un direccionamiento adecuado en el camino que caminamos en esta tierra y que finalmente nos llevará a caminar con Jesús por los siglos de la eternidad. Esta palabra de Dios ha sido seriamente atacada por el enemigo a través de la historia. Satanás siempre ha intentado atacar la palabra de Dios. Desde el mismo Edén, cuando la pareja edénica recibió una instrucción directamente de Dios, el enemigo apareció para tergiversar y cambiar las palabras que Dios les había dado. Y así mismo, a través de la historia, Satanás ha entrañado un ataque despiadado contra las Sagradas Escrituras. Aborrece la palabra de Dios. Trata de hacer lo que esté a su alcance para que esa palabra no llegue a tu vida, para que la palabra de Dios no pueda transformar tu corazón, para que no pueda edificar tu mente, para que esa palabra no bendiga tu hogar, tus planes, tus hijos y tus propósitos. ¿Estás comprendiendo, querido amigo, lo que implica que nosotros descuidemos esta palabra? Estamos en medio de un conflicto espiritual entre Cristo y Satanás. El enemigo sabe que aunque tú milites en la fe, aunque participes de cultos eclesiásticos, aunque trates de recibir alguna instrucción bíblica en algún momento esporádico, si logra que tú te mantengas alejado de esta palabra, sus propósitos se cumplirán. Porque cuando tú te alejas de la palabra, estás desprovisto de la bendición del cielo. Estás alejado del propósito de Dios. El conflicto de los siglos nos presenta una cita
poderosa, una cita tremenda que nos aclara este terrible conflicto que nos implica a nosotros y que el enemigo usa para alejarte de su palabra. Satanás emplea cuantos medios pueda para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. Satanás hará todo para que tú no te acerques a la Biblia. Satanás hará todo lo que esté a su alcance. Utilizará herramientas tecnológicas, redes sociales, plataformas de películas, deportes, distracciones, cansancio, agotamiento, estrés, cualquier cosa, para que tú desestimes el valor de ir a esta palabra. El enemigo sabe que si tú vas a la palabra, si tú te regocijas en la palabra, si te deleitas en la palabra, entonces tendrá tu vida una frescura espiritual perdurable que habilitará las corrientes de tu corazón, las corrientes de tu mente para poder avanzar en la dirección adecuada. Cuando nosotros permitimos que esta palabra llene nuestro corazón cada día, estamos atentando de manera directa contra los propósitos del enemigo. Satanás desea destruir a la humanidad. Satanás tiene planes definidos para que los seres humanos se aparten de Dios y perezcan por los siglos de la eternidad. Pero Dios ha establecido su palabra para que nosotros nos acerquemos a ella, reconozcamos sus bondades y sus misericordias. Querido amigo, el enemigo está quizás haciendo algo hoy para que tú te distancies de la Biblia. Puede usar tu trabajo, quizás estás cargado con tu trabajo, ocupado, atareado. Quizás está usando algún conflicto familiar para generarte desánimo y desaliento y tratar de hacer lo que esté a su alcance para que tú no quieras buscar su palabra cada mañana. Quizás está usando tus finanzas. Te encuentras con problemas financieros y eso te preocupa, te distrae y no encuentras motivación para ir a su palabra. El enemigo puede utilizar cualquier cosa para desviarte, como lo leímos hace unos minutos. Utiliza cualquier medio para alejarte de la revelación bíblica. Pero hay una linda promesa en su palabra y quiero invitarte a que la leas conmigo. Está en el libro de Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23 nos presenta un texto que nos anima a recordar que a pesar de los ataques del enemigo, a pesar de las luchas de la vida, nosotros podemos proponernos cada mañana elevar esta palabra, permitir que la palabra resplandezca en nuestro corazón. Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. El Señor cada mañana renueva su misericordia. Cuando pasas un día difícil y vas a dormir con preocupación, cuando tus finanzas, tus problemas familiares, tus luchas personales, aún el deseo de vivir una vida de placer, ataca tu vida para alejarte de la palabra, cada mañana el Señor renueva sus misericordias para que tú y yo podamos recibir fuerza de lo alto y entonces decidamos apartarnos de los ataques del enemigo y decidamos con valentía ir a la palabra de Dios cada mañana. ¿Estás de acuerdo, amigo, conmigo en que necesitamos reconocer con claridad que el enemigo nos quiere alejar de la palabra y hoy yo quiero acercarme a ella? ¿Te gustaría cada mañana sentir el gozo del cielo al reconocer la misericordia del Dios creador que te impulsa a ver en este libro precioso verdades maravillosas que tú necesitas recibir? Yo deseo cada mañana poder vencer los ataques del enemigo y ir a su palabra, que es fuente de esperanza, de verdad y de fortaleza. Cuando yo me acerco a esa palabra, cuando yo permito que esa palabra llene mi corazón, entonces el enemigo se empieza a sentir derrotado. El enemigo se empieza a sentir perdido en sus
planes para acabar con tu familia, con tus propósitos, con tus recursos. Porque cuando tú abres la palabra brilla con resplandor, alumbra tu mente, tus propósitos, los redirecciona, te ayuda a ver la vida desde una perspectiva diferente. La palabra de Dios tiene autoridad porque representa eso mismo, representa la palabra de Dios. No es la Biblia un libro que se acomode a tus inclinaciones. Hay muchas personas que buscan estudiar la Biblia para encontrar una validación de sus intereses egoístas. Cuando tú lees la Biblia, necesitas reconocer su autoridad. La Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir y que tú puedas enfocar tus planes en la dirección que Dios tiene para ti. Comprender que la Biblia es inspirada por Dios nos ayuda a entender que esta palabra desea guiar mis pasos en el propósito de Dios. Esta palabra está preparada para que yo pueda alistarme para la eternidad, para que yo pueda hacerme sabio para la salvación, para que yo pueda aprender a vivir en medio de un mundo de egocentrismo, de placer, de pecado. Pero cuando esta palabra es reconocida por el creyente como la verdad de Dios y como la autoridad de su palabra, entonces yo me acerco a ella de una manera diferente. ¿Cómo te estás acercando a la Biblia? ¿Te estás acercando a la Biblia solo cuando la ves como un propósito para cobrar algún conocimiento especial? Quizás hay personas que pueden hacer alarde del conocimiento bíblico. Cuando tú te acercas con una intención equivocada, estás limitando el poder de la palabra para tu vida. Reconocer la autoridad de las Escrituras como la fuente de inspiración divina que alimenta tu corazón hace que esta palabra entre a tu vida de la manera correcta. Acercarnos a ella reconociendo su autoridad es muy importante. No está hecha la Biblia para alinearse contigo. Tú necesitas ir a la Biblia para alinear tus planes en el propósito de Dios. Necesitamos acercarnos a la Biblia, no para encontrar un texto aleatorio, a ver qué tiene para mí hoy Dios y paso las páginas y paro acá. No, acercarme a la Biblia tiene que ver con una decisión de mi corazón de ver en ella la voz de Dios para mí cada día. Necesito escuchar la voz de Dios. Necesito aprender a reconocer la voz de Dios que desea hablarme cada mañana para que yo pueda caminar en fidelidad, en obediencia a sus preceptos. Esta palabra representa la verdad de Dios. Dios mismo ha presentado su verdad a través de la palabra que es su revelación. Hoy día es muy cuestionado el término la verdad. Desde la perspectiva filosófica y racional, para muchos la verdad no existe. Y a veces, como lo presenta la lección, esa misma declaración se convierte en una contradicción. Si la verdad no existe, esa misma declaración es cuestionable. Pero nosotros como creyentes, hijos e hijas del Rey Celestial, adoradores del Rey Eterno, del Dios soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, reconocemos que la verdad se encuentra en su palabra y está en una persona. Jesús así lo declaró en un texto muy conocido por nosotros. Jesús dijo: yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús se presentó como la verdad. Cuando estuvo delante de Pilato, Pilato escuchó a Jesús hablar y cuando contempló a Jesús, entendió que era la verdad. La verdad no la podemos encontrar con raciocinios mostrados a través de diferentes fuentes. Hoy por hoy encontramos muchos libros escritos por autores que se han autodenominado capaces de presentar verdades, realidades que el ser humano hoy desea asimilar para su vida. Muchas personas tratan de encontrar dirección a su vida a través de libros que se venden
por millones en el mundo, tratando de encontrar respuesta al corazón y a los vacíos del corazón. Pero querido amigo, necesitamos comprender que solo hay un lugar donde encontramos la verdad en su plenitud. Quizás hay otros libros que tendrán algunos pensamientos importantes que provienen de principios que salen de la misma revelación bíblica de la Escritura. Pero cuando nosotros deseamos encontrar la verdad a plenitud, necesitamos ir de la manera correcta al lugar correcto. Ir de la manera correcta al lugar correcto implica ir con una disposición del corazón a recibir la verdad de Dios que se encuentra en su palabra. Esta palabra trae santidad a mi vida. Esta palabra trae sabiduría a mi vida. San Juan 17:17 nos dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Estás quizás enfrentando un desafío espiritual, estás luchando con alguna tendencia del corazón que te aparta de la fidelidad a Dios. Quizás en lo oculto, en lo secreto, estás viviendo una vida lejos de Dios y la gente aún no lo sabe, pero tú sabes en tu corazón. Querido amigo, la palabra se convierte en esa fuente de libertad, se convierte en esa fuente de sanidad, de limpieza espiritual. El Señor promete a través de la verdad que es Cristo y que está revelada en esta palabra, a santificarnos, a limpiarnos, a transformarnos, a hacer de nosotros nuevas criaturas, a entender mejor sus propósitos, a ser limpiados por la sangre de Cristo que se revela a través de la Escritura y direcciona mis pensamientos en la dirección correcta. Quiero invitarte a que leas conmigo un texto que me gusta mucho, está en Proverbios capítulo 30. Quiero que lo puedas buscar en tu Biblia y vamos a leerlos juntos. Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6 nos dicen: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. La palabra de Dios es limpia, es tu escudo protector. En las diferentes ciudades del mundo encontramos inseguridad. Los seres humanos salimos y nos sentimos inseguros. Queremos protegernos. Si vamos en un transporte público, cuidamos nuestras pertenencias. Si estamos en la calle, podemos sentir temor de la inseguridad. Pero hoy la Biblia nos recuerda que esta palabra es un escudo protector contra los dardos del enemigo. Cuando el enemigo intenta destruirte a ti, querido Carlos, Pedro, José, María, intenta hacerte daño, tú puedes levantar un escudo seguro hoy. Ese escudo seguro lo encontramos en la palabra. Ese escudo, nos dice el libro de Proverbios, es un escudo para los que van a ella, para los que esperan en ella. Esta palabra viva es un escudo de protección, de seguridad para aquellos que estamos dispuestos a caminar de la mano de Dios. El texto que estamos repitiendo y vamos a memorizar cada día nos recuerda que esta palabra es viva. Y quiero que vayas conmigo a leerlo en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Quiero que lo repitamos nuevamente. Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva. ¿Cómo podemos ver en unas letras algo vivo? Porque allí está la palabra viva de Dios que trasciende a través de los siglos. Es esa palabra que creó, que encontramos en Salmo 33. Porque con el poder de su palabra, Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Y esa misma palabra es viva hoy para reavivar las corrientes de un corazón sepultado por el dolor, el pecado o la tristeza. Esta palabra viva reaviva el alma, alimenta el espíritu, ennoblece el ser, edifica nuestro ser, nos convierte en mejores ciudadanos, en mejores esposos, en mejores hijos, en mejores empleados, trabajadores, en mejores hijos e hijas de Dios. Porque esta palabra permite que tu corazón trascienda más allá de los siglos sin fin. Porque la gracia de Dios se
activa en tu vida cuando tú vas a ella y permites que esta palabra llegue a lo profundo del corazón, te confronte con tus luchas, con tus dudas, eleve tu ser, confronte tu alma y te lleve a una dimensión diferente. El profeta Jeremías en algún momento vivió un momento de lucha, de dolor, de angustia, de desánimo espiritual. Y dijo: no me acordaré más de él, ni predicaré en su nombre. Jeremías vivió un momento de prueba. Y yo no sé, querido amigo, si tú has vivido algún momento de prueba, de lucha, de desafío. Quizás has estado derrotado hasta el punto de no querer levantarte más. Quizás las fuerzas ya no te dan para avanzar. Pero cuando nosotros nos sentimos así como Jeremías y hemos ido a la palabra, hemos alimentado nuestro corazón de su palabra, entonces el cielo está dispuesto a levantarnos de esa situación. Y Jeremías dijo: cuando me sentía así, había un fuego que ardía dentro de mí, que me recordaba que esta palabra es viva, que es cortante, que llega a lo profundo de mi ser, que me confronta, que me quiere sacar de la esclavitud del pecado, que me quiere guiar a un camino de salvación. La palabra de Dios penetra lo profundo, te confronta. Cuando tú te acercas de la manera correcta, cuando tú vas a la palabra queriendo que Dios te hable, cuando te acercas a este libro como esa carta de amor, a encontrar en ella el amor de Dios, la salvación de Dios, la restauración de Dios, entonces esa palabra empieza a ser la tarea correcta en el momento correcto para que tu vida se ennoblezca, se eleve y tú camines en fidelidad. ¿Cuánto necesitamos esta palabra? ¿Cuánto necesitamos que esta palabra sea mi alimento espiritual? Tuve una circunstancia interesante hace algunos años atrás. Estaba en un lugar muy bonito de Colombia que se llama Ubaté. En Ubaté, Cundinamarca, el clima es frío y en algunas zonas de este municipio, en algunas veredas y municipios aledaños que hay páramos, el frío es fuertísimo. Tuve que hacer un viaje y en el viaje no pude detenerme a comer alimentos, llegué donde me iba a quedar, me quedé en la noche, no había comido alimentos, me acosté a dormir, en la mañana tuvimos que irnos temprano, salimos al páramo porque teníamos que ir a este lugar a ver un sembrado allí que se estaba haciendo. Y cuando las horas pasaban y el frío era tan fuerte, mis energías estaban yendo y yo tenía una necesidad de alimento urgente. Cuando tú estás en la ciudad o en algún lugar, pues te diriges a una tienda, a un lugar, a un restaurante y puedes comprar algún tipo de alimento que llene tu necesidad. Pero allí me encontraba en una zona abierta donde solo habían lindas praderas, sembrados hermosos, una que otra casita, pero no había alimento. Cuando finalmente pasaron algunas horas y ya estaba completamente angustiado porque no tenía alimento, me estaba debilitando. Entonces llegamos a un lugar y allí había una familia muy querida con una olla llena de papitas saladas. Y entonces me acerqué y ellos amablemente me ofrecieron algunas papitas y las comí con una alegría impresionante. Amigo, cuando tú te alejas de la palabra, empiezas a tener una terrible necesidad espiritual. Cuando tú permites que pase un día, 2 días, 3 días, una semana, un mes. Hablé con una jovencita que me dijo: pastor, hace 4 años no leo la Biblia. Cantaba en la iglesia, se sentaba a escuchar un sermón quizás, pero no estaba completamente convencida de lo que tiene que ver la esencia y la fortaleza del creyente, que es la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo llevas distante de la Biblia? Este alimento espiritual es el placer más maravilloso que el ser humano pueda encontrar. Acercarnos a esta palabra tiene que ver con tu decisión de alimentar tu espíritu, de edificar tu vida, de permitir que esta palabra te llene, te edifique, te eleve, te limpie, te transforme. La palabra de Dios es viva y eficaz, más que una espada aguda de 2 filos que penetra hasta lo profundo de tu ser. Querido amigo, necesitamos ver esta palabra como ese alimento maravilloso
y especial que Dios tiene preparado cada mañana para cada uno de nosotros. Hoy por hoy hemos desestimado la importancia de la Biblia. Hoy por hoy hemos desestimado el valor de los requerimientos sagrados que nos invitan a vivir una vida de santidad que Dios nos presenta con claridad en su palabra, donde nos recuerda que Él está dispuesto a sostenernos en medio de los desafíos de la vida y a prepararnos para su reino eterno. Esta palabra inspirada por Dios está dispuesta para que tú puedas recibirla cada día. Esta palabra es el manual de instrucción que necesitamos tener para poder avanzar en la vida. Recuerdo que hace algunos años mi esposa quería que compráramos una mesa de centro. Y dentro de algunos de los desafíos que tengo es que no fui formado hábilmente en algunas tareas caseras. Y entonces fuimos a comprar la mesita y al fin, después de algunos meses, vimos una que tenía una bendición especial, estaba en promoción y era preciosa. A mi esposa le gustó, la compramos y cuando la fui a pagar, me entregaron fue una cajita. Y yo reclamé, disculpe, yo compré fue la mesa que está allá. Y me explicaron, no señor, es que esa mesa viene empacada así, así nos llega a nosotros y cuando usted la compra debe armarla en su casa. Bueno, consideré que no era un desafío tan grande. Me llevé la caja para mi casa y cuando llegamos empezó la presión femenina a querer verla armada rápido allí en medio de la sala. Había un espacio grande que necesitaba ser ocupado por la mesa. Saqué la caja y las cosas se empezaron a complicar cuando noté que habían muchas tablas, más de las que yo imaginé. Saqué una tabla, las tablas traían una numeración, unas letras, la XX, la AA, y saqué una tabla más grande, una mediana, otras pequeñas, otras más pequeñas. No entendía muy bien, pero decidí sacarlas junto a mí. Luego empecé a sacar unas bolsitas que tenían unos tornillos y esos tornillos tenían también una nomenclatura allí, XXA, una nomenclatura un poco extraña. Y cuando empecé a sacar todo eso quedé perplejo, no sabía qué hacer. Y mi esposa de vez en cuando pasaba y me decía, ya va a estar la mesa. Y yo estaba en problemas. No sabía cómo armarla. Puse la tabla más grande, después otra más pequeña, pero no me cuadraba la siguiente. Sacaba un tornillo, este tornillo, ¿dónde irá? Estaba confundido. Después de un tiempo confundido, miré en la caja y había quedado algo allí. Me inquietó porque eran unas hojitas al fondo. Metí la mano, no salía, volteé la caja. Y cuando volteé la caja salieron unas hojitas. Y esas hojitas cambiaron mi historia en ese momento. La abrí y decía, ¿sabes qué decía esa hojita? ¿Qué crees que decía esa hojita? Esa hojita decía, manual de instrucción. No lo podía creer. Lo abrí, lo desplegué, era grande. Desplegué delante de mí y decía, paso 1, tome la tabla AA y únala a la tabla XH. Y no lo podía creer, cada tabla tenía su nomenclatura, la pegué y después de algunos minutos, amigos, ¿qué creen? Estaba la mesa armada en el centro de la sala y yo me encontraba realizado porque mi esposa estaba feliz, los niños felices y todos estuvimos felices. ¿Sabes, querido amigo? A veces nuestra vida está desordenada como las tablas y los tornillos de esa mesa. No sabemos cómo organizarla. Tenemos muchas tablas, muchas tuercas, tornillos, no sabemos qué hacer. Y tratamos e intentamos, tomamos una, la ponemos aquí, allá, ponemos esto, pero no avanza. La vida sigue enredada, sigue complicada. Necesitamos ir al manual de instrucciones. No puedes, por más que intentes o quieras o creas que tienes habilidades para organizar esa mesa de centro, hacerlo si no tomas la decisión más importante, que es ir al manual de instrucciones, ir a permitir que el paso 1 te indique qué hacer, que luego el paso 2 te indique qué hacer, que el paso 3 te indique qué hacer, que el paso 4 te lleve a avanzar y luego en el paso 17
como me sucedió con la mesa, puedas ver la obra terminada. Dios desea terminar la buena obra en ti, querido amigo, en tus amados, en tu esposa, en tus hijos, en los que te rodean, en tus familiares, en tus vecinos, a los que necesitas alcanzar con el Evangelio. Pero hasta que no comprendas que este manual de instrucciones te da los pasos para que tú desaprendas lo que tengas que desaprender y aprendas lo que tengas que aprender, tú vas a seguir con una vida descontrolada, desordenada. Cuando organicé las tablas de manera inapropiada, la mesa quedaba coja, se volteaba, no me permitía avanzar. No sigas con una vida desordenada. No sigas con una vida descontrolada. Ve al manual de instrucciones, bebe de la fuente espiritual que es la palabra de Dios. Permite que la verdad que está en Cristo y que está revelada en todas sus enseñanzas revele las oscuras intenciones del enemigo. Tú puedas apartarte del camino del pecado, ir a Jesús, ser santificado por su palabra que es verdad, y entonces ahora tu vida ya no será unas tablas descontroladas o desorganizadas, sino será una linda mesa de centro que adorne la vida, que sea de bendición para los que te rodean y tú puedas prepararte para la eternidad. Deseas, querido amigo, hoy decirle al Señor: Señor, yo quiero que esta palabra sea mi guía, mi instrucción. Quiero que esta palabra organice mis planes, mis propósitos y me prepare para el reino de Dios. ¿Deseas decirle eso al Señor? Yo quiero decirle eso al Señor. Señor, haz que esta palabra, la palabra de verdad, pueda guiar mis pasos cada día. ¿Deseas hoy comprometerte con Dios para que esta palabra sea lo prioritario en tu vida? Yo quiero decirle eso al Señor. Te invito a que lo puedas escribir allí. Puedas decirle al Señor: Señor, yo quiero que la palabra sea mi prioridad. Dile eso al Señor y permitamos que su palabra nos guíe. Oramos. Querido Señor y Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra escrita. Gracias porque es fuente de revelación, de esperanza, de aliento y de fortaleza. Oh Señor, guíanos a través de tu palabra a vivir vidas que te honren. No permitas que el enemigo y sus oscuras intenciones nos alejen de la palabra. Quítalo de nuestro lado y ayúdanos a tener la fuerza para buscarte con todo el corazón. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, querido amigo. Prepara tu corazón y que cada día tú puedas darle a Dios tu primer lugar. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz.